sientes libertad en mi adversidad, hasta que ya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamas amor. De nuevo nací, recibí de ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no somos esclavos del temor, somos hijos de Dios. Ahí donde estás, prepara tu corazón, adorá, entrega tus cargas. Levanta tus manos. Estoy rodeado y por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones. Ahora sí, muy De libertad, fuimos liberados hoy de toda fobia espiritual en nombre de Jesús. Cómo me encanta esta oración. somos sus hijos y así. ¿Quién puede decir hoy, soy hijo, soy hija de Dios? Qué bendición, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, bendecido día, buen día Majo, buen día Carlos, buen día Sandra, Ravi, Jorge, Cielo, Ruth. Che, qué bendición. La mejor manera de empezar el día. Ya no somos esclavos del temor. Uy, la palabra que se viene. Uy, la palabra que se viene. Es más, la dejé a media estar porque era mucho. No me alcanzaron las 2 horas para prepararla. Bendiciones, bendecida semana para todos. Bendecida semana para todos. Muy, pero muy buenos días. Realmente el tema que viene hoy, muchas veces pensamos que no nos compete a nosotros. Nada, eso para el que no tiene a Dios. Y vamos a ver esta mañana, desde ayer que hablaba con mis hermanos en una reunión que estuvimos con los líderes de la página, con los predicadores a la noche, les hablé un poco del tema de lo que iba a dar hoy, les di la primicia de lo que el Espíritu Santo me había puesto hoy, ayer en el corazón para hablar hoy a la mañana. Y quedamos todos tac. Y digo, muchas veces la fobia espiritual ataca más a los cristianos que a los que no son cristianos. Y cristiano es una palabra muy amplia en el significado cristiano como tal, pero a veces parece que estamos más atacados nosotros que los que no tienen a Dios realmente. Y vamos a naufragar primeramente un poco qué es la fobia, vamos a naufragar cómo contrarrestamos la fobia, que es un arma que el enemigo hoy usa. Y vamos a arrancar una semana, lo siento en mi corazón, de libertad. Ya no soy esclavo del temor, ya soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Ya no soy esclavo del temor y vamos a naufragar y vamos a vivir una semana realmente en paz.
Siento que va a haber esta mañana libertad, va a haber libertad, porque somos sus hijos y Dios nos quiere libre. Y en estos tiempos, Dios, donde las noticias, prender la tele y todo te quiere generar pánico, ansiedad, depresión, Dios va a hacernos saber en su palabra y en el sentir, porque estamos, donde estén 2 o 3, ahí está Jesús, que ahora está con nosotros, nos va a hacer sentir esa seguridad que nosotros muchas veces perdemos a causa de los agentes externos a nosotros que nos quieren venir a corromper. Así que, ¿qué les parece? Si ahí donde estás, oramos, preparamos nuestro corazón. Ahí donde estás, si querés cerrar tus ojos. Y oramos bienvenido a todos los que se conectan. Buen día, bendecido día. Pasen el link, pasen realmente. Acá abajo, en la parte inferior derecha, ahí está el avioncito. Ahí se lo puedes compartir a un montón de personas. Te deja creo que hasta 50. Compartirlo porque creo que este es un tema que hoy va a haber liberación. Yo siento en mi corazón que alguien va a ser liberado, de verdad. De verdad. Así que compartilo like. Y mientras los compartís, me tomo un sorbo de café, perdón. Oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, Señor, venimos a habitar delante de ti en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, para que el Espíritu Santo, Señor, tome el control de esta palabra primeramente, para que sea Él limpiando los aires, Señor, limpiando nuestra mente, nuestro corazón, fortaleciendo nuestro espíritu, limpiando nuestra alma, para que nos concentremos, Señor, y meditemos, analicemos, escudriñemos, naufraguemos y nos sumerjamos, Señor, en la palabra, que es viva y eficaz, pero sobre todo viva, tiene vida, tu palabra tiene vida y hoy nos va a traer libertad, sanidad, restauración, Señor, en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro corazón, y fortalecimiento en nuestro espíritu. Que seas tu Espíritu Santo, que no sea nada en mi expresión humana, y te pido perdón por si en algún momento de la transmisión del mensaje, Señor, digo palabras humanas. Perdóname, Padre, porque soy un simple ser humano. Por eso toma el control tú de mi boca, toma el control tú de mi lengua, toma el control tú de mis pensamientos, que abunde la sabiduría, el conocimiento, el discernimiento, la ciencia, el entendimiento, Señor, para que seas tú, Espíritu Santo de Dios, tomando el control y siendo tú hablando, tú usándome, Jesucristo, tú hablando a nosotros, tú fortaleciéndote dentro de nosotros, Jesús. Gracias, Jesús, porque estás acá al lado nuestro. Gracias, Espíritu Santo, porque estás tomando el control, Señor. En esta hora, Señor, atamos en la tierra y atamos en el cielo. Calla y enmudece todo espíritu de cansancio, de adormecimiento, todo espíritu altivo que se quiera levantar contra el conocimiento de tu palabra es atado en la tierra, atado en los cielos. Calla y enmudece y se va fuera por donde entró, al fondo del abismo donde pertenece. Nos cubrimos con tu preciosa sangre, Señor. Activamos una legión de ángeles de tu ejército celestial, papá, que nos guardan a nuestro alrededor ahora, porque sé que es una palabra fuerte, Señor, la que se va a soltar. Sé que es una palabra, Señor, que va a venir con mucha liberación. Te doy gracias por este tiempo, gracias por usarme, porque solamente soy un micrófono más de tu auditorio, Dios. Una simple voz que clama en el desierto, en este valle de los huesos secos, donde tenemos que salir a declarar vida, a declarar sobre los valles de los huesos secos, Señor, a la gente que hoy está muriendo vida y vida eterna, Señor. Está muriendo porque no te tiene a ti, Señor, porque no te conoce. Así que nosotros como hijos e hijas, Señor, vamos a seguir proclamando el reino de los cielos hasta que tú vengas o hasta que termine nuestro paso acá en la tierra. Gracias por abrir nuestros ojos, Señor. Gracias, porque tenemos propósito por el cual seguir caminando en esta tierra. Bendecimos esta palabra, esta mañana y todo el comienzo del día, Señor. Qué bueno es buscarte a ti primero, para tener 23, 24 horas del día, Señor, en paz. Porque tú eres la paz, Jesús, que el mundo no nos da. Te amamos, Jesús. Te amamos, Espíritu Santo. Te amamos, Padre nuestro. Que así sea. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Che, buen día, bendecido día a todos los que se conectan. De verdad que va a estar tremendo. Así que si me escucha bien, se me ve bien, todo bien, ¿no? Presten atención, por favor. A ustedes que son inteligentes, que son sabios, que les gusta leer, que les gusta escudriñar, que les gusta anotar, agarren lápiz, papel, tomen nota y después indaguen más a fondo. Yo sé que Dios después va a hablar muchas más cosas. A veces el tiempo no alcanza, obligaciones y demás acá, pero después escudriñando, Dios desnuda tu corazón y habla a tu corazón. Y esta es una manera, como la otra vez,
cuando dimos el tema con Ley de el síndrome de Google, desnudó el corazón esa palabra a una persona que se comunicó conmigo, que nos ve, desnudó y la tocó muy profundamente porque había sentido que se había usado el término mal del síndrome de el X frágil, el cromosoma X frágil, porque uno de sus hijos tenía autismo y demás. Yo trabajé con gente que tenía autismo y con síndrome de Asperger en un ministerio en Argentina, en mi iglesia allá, y sé cómo son esas cosas. Y cuando el Espíritu Santo direcciona para darnos a entender que muchas veces, en un sentido figurado, ¿no?, de que sufrimos eso muchas veces los cristianos, era sin el afán de herir, sino al contrario, el Espíritu Santo fue encauzando. Bueno, eso generó en esta mujer que desnude su corazón y pudo descubrir a través de la palabra y de ese mensaje lo que estaba viendo, que era una falta de perdón. Y dije, wow, Señor, gracias, porque muchas veces nuestros ojos no entienden, o sea, nuestra mente no entiende lo que vas a hablar, pero después la palabra empieza a penetrar, que es viva y eficaz. Así que le doy gracias a Dios, porque le dije, y el Señor me dijo, eso es lo que quiero que genere la palabra cada vez que me escuchen, que desnude su corazón, que desnude su corazón. Tiene que desnudar nuestro corazón la palabra, tiene que sacar las impurezas para poder amar de verdad, porque la tierra espera la manifestación de los hijos de Dios. Se están perdiendo muchos y están esperando de nosotros, pero para ir a ellos tenemos que ir con un corazón desnudado, limpio, purificado, para dar realmente el verdadero amor que es Cristo Jesús. Amor más grande que ese, el que dio la vida por nosotros, ¿no? Así que la palabra que el Espíritu Santo nos trae hoy se llama fobia espiritual. El temor de no creer. Wow. Dice, anoten, Juan capítulo 6, del versículo 16 al 21. Voy a leerlo en Reina Valera y después lo voy a leer en la traducción NTV, que es Nueva Traducción Viviente. Dice, versículo 16, Juan capítulo 6, versículo 16 en adelante, leo en el nombre de Jesús. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaba a la barca. Tuvieron miedo, mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Y lo voy a leer en NTV, en una traducción viviente, ¿sí?, que nos abre un poquito más el panorama. Dice, al atardecer, vuelvo a leer, ¿no? Juan capítulo 6, versículo 16 en adelante leo. Al atardecer los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo. Pero al ver que caía la noche y que Jesús no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el largo rumbo a Capernaum. Poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros, o sea, no estaban muy lejos tampoco de la misión. 5 o 6 kilómetros, cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. Estaban aterrados, pero él exclamó, o sea, Jesús, no tengan miedo, yo estoy aquí. Entonces los recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Wow, amén. Buenos días, Fabián, bienvenido, bendecido día. Un saludo a Palmira Valle. Me encanta este pasaje porque esta pequeña porción del versículo 16 al 21 viene a raíz de Juan capítulo 6, Lady, buen día, bendecido día. Un saludo enorme a México. Esta porción del pasaje, que es de Juan capítulo 6, del 16 al 21, que resume este poquito, hay un montón de cosas que uno puede analizar. Puedes sacar jugo. La palabra yo sé que se renueva de tiempo en tiempo y el Espíritu Santo te pone en el tiempo y forma lo que hoy tu espíritu tiene que aprender primeramente. Como yo aprendí muchas cosas en este versículo, pero hoy nuevamente Dios me pone para enseñar, para que el Espíritu Santo nos enseñe un nuevo sentido en esto. Esta porción viene a raíz de que Jesús venía con sus discípulos si leen unos versículos antes, desde el versículo 1 hasta el 15, habla de lo que había hecho Jesús, la alimentación de los 5.000, que había multiplicado los panes y los peces.
¿Se acuerdan? Yo sé que sí, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar, ¿no? Y analizaba y meditaba y el Espíritu Santo me mostraba. ¿Ves? Me dice, muchas veces estamos con Jesús. Muchas veces estamos con Dios, muchas veces sentimos el Espíritu Santo, muchas veces sentimos a los tres mismos. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu. Cumplen diferentes funciones. Pero muchas veces terminamos siendo como estos discípulos. O sea, venimos de ver grandes milagros de Dios, no sanidad, cuando te llamó, cuando te restauró, cuando aceptaste a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Y empezaste a ver todas las manifestaciones del Espíritu Santo que empezó a hacer en tu vida. No, el Espíritu Santo no, Dios, no, Jesús. Venís de ver milagros, venís de ver. Pero en un momento de nuestra vida parece que entramos en una fobia espiritual. Así mismo como los discípulos, que entraron en una fobia espiritual. O sea, me impacta, ¿no? Que dice, entonces, dice, cuando remaron, versículo 19, como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús. O sea, vieron a Jesús. Que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. O sea, yo decía, pero ¿cómo, Señor, pudieron haber tenido miedo si te estaban viendo a vos? Ah, ese es Jesús. Ay, bien, déjalo. Ya estamos acostumbrados a ver levantar muertos, de ver sanar cojos, recién vino de multiplicar los panes y los peces. Es Jesús, venga, déjalo. O sea, ¿cómo tuvieron miedo? Porque reconocieron a Jesús y tuvieron miedo. O sea, no. Traté de comprender. Pero cuando analizando y meditando en el pasaje, claro, dice que, y me impacta esto, al atardecer los discípulos, vuelvo a leerlo pero en NTV, al atardecer los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo, bajaron para esperarlo. ¿Por qué? Porque Jesús, versículos antes, en el 14 y en el 15 dice, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, o sea, ¿qué señal era? Si analizan el texto, viene de multiplicar los panes y los peces. Entonces, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, multiplicó los panes y los peces y alimentó a 5,000. O sea, eran más. Dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Versículo 15. Pero entendiendo Jesús, y esa palabra entendiendo, la marqué ahí. Porque esa palabrita ahí, entendiendo, es fundamental para nuestro llamado, para nuestro caminar cristiano, para nuestro propósito en la tierra. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Cosa que los discípulos no entendieron. ¿Qué significa entender? ¿Entendió Jesús su propósito por el cual venía a la tierra? No, yo no vengo por una corona de oro y de plata. Yo vengo por una corona de espina para hacerme rey por siempre. Cosa que los discípulos no entendieron. Los discípulos, al atardecer, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo, pero al ver que caía la noche y que Jesús no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar rumbo al mar. O sea, no entendieron el propósito por el cual ellos tenían que caminar con Jesús. No, bueno, Jesús no viene, me voy. Y muchas veces somos así nosotros, por eso a veces entramos en miedo, por eso a veces tenemos temores. ¿Por qué? Porque empezamos a caminar solo ahora. Porque nos creemos que estamos muy espirituales, que ya viene todo bien, y empezamos a abandonar a Dios, empezamos a abandonar la oración, empezamos a abandonar a Jesús, empezamos a abandonar de congregarnos, empezamos a abandonar de dejar de leer las Escrituras, y te lo digo por experiencia. Y empezamos a sumergirnos en una barquita solito y no empezamos a ir. Pero cuando vemos a Jesús, reconocemos a Jesús, pero le tenemos miedo a Jesús. Dice, y vieron a Jesús que caminaba, andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. ¿Tuvieron miedo? Es que nunca entendieron como Jesús el propósito. Y muchas veces somos así, nosotros empezamos a agarrar nuestra barca y nos empezamos a meter en lugares donde no nos llamó, donde tendríamos que haber esperado a Jesús, donde no oramos si era la voluntad de Dios. ¿Y qué empieza a haber ahí? Fobia espiritual. Y vamos a analizar qué es la fobia.
vamos a ver qué es la fobia. Y es muy profundo la fobia. Y realmente me digo, wow, ¿cómo es el enemigo? ¿Cómo es el enemigo cuando no somos entendidos? Cuando no somos entendidos en lo que estamos haciendo, cuando no somos entendidos en la palabra, cuando no somos entendidos a qué Dios nos llamó. Digo, Señor, perdóname por mucho tiempo no ser entendido, por ser bruto. Soy un simple ser humano débil y pecador. Ayúdame, por favor, porque perezco. Digo, ¿cómo es el enemigo? Veamos lo que es la fobia. Del latín científico, phobia. Del griego antiguo, phobia, temor. Del griego, phobos, miedo. Fobia, temor, miedo. Phobos, miedo. Ocurren en el uso técnico de la psiquiatría para construir palabras que describen el miedo irracional. ¡Claro! Los discípulos estaban teniendo un miedo irracional. Porque vos ves a Jesús que camina sobre el mar y vos lo reconocés. Bueno, es Jesús, nuestro amigo, el Hijo de Dios, venía de sanar, resucitar muertos, liberar endemoniados, hacer caminar a los paralíticos, darle vista a los ciegos. Viene Jesús, pero entra en miedo irracional, porque dice, tuvieron miedo. ¿Cómo puede tener miedo si lo están viendo a Jesús? Es irracional, anormal, injustificado, persistente o incapacitante, como un trastorno mental. Por ejemplo, la agorafobia. Miedo excesivo. La agorafobia es un miedo excesivo e irracional de algo que puede causar pánico a una persona. Los discípulos acá entraron en pánico. Por eso Jesús le dice en el versículo 20, le dice, mas él les dijo, yo soy, no temáis. Es lo mismo que hoy te dice la mañana Dios. Hey, yo soy el que está con vos, no temáis. Una simple palabra le dijo Jesús. Yo soy, no temáis. Repitió la misma palabra que le dijo a Moisés Dios cuando lo llamó. ¿Quién? Yo soy. Es quien va con vos. Dios encarnado acá se manifiesta. Yo soy, no temáis. Entonces, sigo. Trastorno mental, dice, no. Es un trastorno, vimos que es un trastorno mental. Por ejemplo, la agorafobia. ¿Y qué es un trastorno mental? En líneas generales, voy a hacer porque es muy extenso, de verdad. Y de verdad que te abre la cabeza. Por eso la palabra de Dios, cuando leíamos en Proverbios, hace 2 días, cuando hicimos con Lady, dice el Proverbios, dice, el alma sin ciencia es muerte. Y lo voy a buscar y se lo voy a dar ya automáticamente. Denme un segundo. O si alguien lo sabe, me lo dice. ¿Por qué busco esto? Ahí está, Proverbios 19:2. Dice, el alma sin ciencia no es buena. ¿Sí? Y aquel que se apresura con los pies peca. El alma sin ciencia no es buena. Entonces, claramente, nosotros para entender los pasajes también tenemos que buscar el razonamiento también en lo científico. Dios creó la ciencia por algo. Entonces, nosotros vamos a empezar a indagar y a escudriñar para que el alma sin ciencia no es buena. No leamos por leer, hay que escudriñar en todos los sentidos. Te lo digo porque a mí me ha llevado cada chascarrón. Y Dios, el Espíritu Santo me fue llevando cada día más a mí que me gusta escudriñar, leer entre líneas, buscarle para quebrantar también a esos que se creen ser sabios. Dice, los que creyendo ser sabios se hicieron necios. Que hoy no, porque la ciencia dice, sí, la ciencia sí dice, pero la ciencia la creó Dios. Vos a la ciencia le tenés que preguntar, no, porque todo viene de la materia. Vos le tenés que hacer una simple pregunta. ¿Y quién creó la materia? ¿Y sabés qué te van a decir los científicos? La ciencia todavía no tiene respuesta para eso. Sí, porque la respuesta es Dios. Por eso, hermano, hermana, tenés que escudriñar. ¿Para qué? Para que el día, cuando vengan a preguntarte, vos seas un hijo de Dios entendido en todas las áreas. No solamente, no, porque la palabra dice que, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, ¿quién es Jesucristo? ¿Dónde nació? ¿Dónde vivió? Cuando te van a hacer esas preguntas, tenemos que tener ciencia. Por eso les digo, presten atención. A grandes rasgos generales vamos a ver lo que es, en líneas generales, el trastorno mental. Pero que acá entra el enemigo, como dice Juan 10:10.
El diablo no vino más que a matar, hurtar y destruir. ¿Y dónde nos mata, nos destruye y nos hurta? Acá. Porque si el enemigo gana tu cabeza, te debilita todo el cuerpo. Porque todo es mental. La mente te cura o te enferma. La mente te cura o te enferma. ¿Saben cómo lo refuto? Con la palabra. Cuando habían remado como 25 metros 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. ¡La mente! ¿Cómo pueden tener miedo? La mente. ¿Cómo pueden tener miedo si venían a hacer milagros de multiplicar los panes, todo? La mente, hermano, hermana. Es tu mente, es mi mente. ¿Engañosa? El enemigo va a generar que alterarte los sentidos para corromper tu mente. Miren lo que le hizo a los discípulos. Entonces vamos a ver qué es trastorno mental en líneas generales. Se está entendiendo, ¿no? Por ahora. El enemigo me hace ver la sangre porque digo, cómo muchas veces a nosotros los hijos de Dios, como está escrito, ¿no? Que a muchos de los escogidos engañarán en estos tiempos. Por eso tenemos que ser entendidos en todas las áreas. Tratar de escudriñar, buscar la etimología, llenarnos de conocimiento, tener ciencia en el alma. El alma sin ciencia no es buena, Proverbios 19:2. Entonces, en líneas generales, el trastorno mental en líneas generales se manifiestan como alteraciones en los procesos del razonamiento. Acá los discípulos no razonaron, o mejor dicho, sí razonaron, porque vieron a Jesús. ¿Sí? Sí razonaron porque vieron a Jesús, pero bien, veamos, se manifiestan como alteraciones en los procesos del razonamiento, el comportamiento, pero su comportamiento fue de temor, de miedo. ¿Por qué? Porque todavía ellos, para mí, no creían que era el Hijo de Dios él. Andá a saber cómo lo tomaban, porque si no, no podés temer miedo. Comportamiento, la facultad de reconocerla, vuelvo a leerlo, en líneas generales, el trastorno mental, ¿sí?, que esto genera la fobia, se mantienen como alteraciones en los procesos del razonamiento, el comportamiento, la facultad de reconocer la realidad, las emociones o la relación con los demás, consideradas como anormales con respecto al grupo social de referencia del cual proviene la persona. No tiene una única causa, ¿sí? El trastorno mental no tiene una única causa, sino que son el resultado de una compleja de interacción de factores biológicos, sociales y psicológicos. Biológicos, sociales y psicológicos. Y yo entiendo esta parte también, la última parte, lo psicológico y lo social. Y lo biológico también. Pero lo social y lo biológico, claro, para ese tiempo, imagínate que venga uno, que venga a hacer milagros, levante muerto, esto que lo otro. Socialmente, como que, viste, los discípulos estaban ahí. Y psicológicamente ven a caminar a alguien por el agua, que no era normal para ese tiempo, que no creo que había gente caminando por las aguas todo el tiempo. ¡Claro! Como que te descoloca un poco. Por eso dice, las evidencias científicas desde la psiquiatría, y esto es impactante, presten atención. Las evidencias científicas desde la psiquiatría nutricional confirman que la alimentación es un factor de riesgo para el desarrollo de trastornos mentales. Hermano, hermana, empiecen a comer bien. ¿Saben ustedes? Voy a hacer un paréntesis. Hace 7 días atrás, me dice una persona, me manda un mensaje. Sebastián, ¿comiste? Me quedé. Y después el otro rato, me mandan otro mensaje a otra persona, Sebastián, no te olvides de comer. ¿Qué pasa? Y al rato otra vez, Sebastián, ¿comiste? 3 veces. Y el Espíritu Santo, tengo que comer, porque no estaba alimentándome bien, porque estoy todo el día afanado, trabajando, que escudriñando, que leyendo, que haciendo en vivo, que acá, que allá. Entonces como y como mal. No como bien. Y cuando esta mañana leía esto, era el Espíritu Santo advirtiéndome de que muchas de las enfermedades también mentales, ¿sí?, es a causa de la alimentación mala que tenemos. Vuelvo a leerlo. Las evidencias científicas desde la psiquiatría nutricional confirman que la alimentación es un factor de riesgo para el desarrollo de trastornos mentales. Miren, le predico, le doy un poco de clase de ciencia, de psicología,
de intrusión, todo por la misma ofensa. Quédense tranquilos. Dice, es clave esto, un factor de riesgo para el desarrollo de trastornos mentales en todas las edades y países. O sea que la mala alimentación no hace excepción de personas, ¿sí? No respeta ni clase social, ni edad, no. Te alimenta mal, puede venir un desarrollo un factor de riesgo para el desarrollo de trastornos mentales. Asimismo, se ha demostrado que tanto el estrés, y esta es otra clave que hoy nosotros muchos vivimos, tanto el estrés como los problemas psicológicos o psiquiátricos provocan malos hábitos alimenticios. Y sí, es verdad. Cuando nosotros estamos estresados ya no comemos, se nos cierra el estómago, estamos así pensando en el problema todo el día. Cuando Dios nos dice no por nada estáis afanoso, que ahora vamos a ver ese pasaje, Filipenses 4:6, provocan malos hábitos alimenticios, afectando a la calidad de la nutrición y causando diversos trastornos de salud general y empeorando la salud mental, entrando en un proceso de retroalimentación. Los trastornos mentales más comunes incluyen la depresión, que afecta a unos 300 millones de personas en el mundo, hermano. A unos 300 millones de personas en el mundo. Tremendo. El trastorno bipolar. Por eso muchas veces nosotros cambiamos de ánimo. Unos 60 millones de personas. Pero acá en el trastorno bipolar dice que no seamos como las olas del mar, que vienen y van. No seamos tibios, porque el tibio Dios vomita. O sos caliente y haces las cosas de Dios, o sos frío y te dedicas a lo malo, dice. Porque al tibio lo vomito. La demencia, unos 50 millones de habitantes. La esquizofrenia y otras psicosis, unos 23 millones en el mundo. O sea, tremendo las cantidades. Tremendo cómo se te mete el enemigo. Acá. O sea, la de 300 millones de personas que sufren la depresión en el mundo es una locura. La agorafobia es un trastorno mental y del comportamiento. Yo creo que estos muchachos habían sufrido acá los discípulos habían sufrido un poco de agorafobia. ¿Por qué? Porque quedaron medio tololo, como decimos, y perdón por la expresión tololo, y del comportamiento, su comportamiento al ver a Jesús, al caminar y reconocer que era Jesús, no fue el que tenía que esperar, tuvieron miedo. Y estoy cansado de ver, hermanos, hermanas, yo soy de Dios, sí, soy hijo de Dios, congrego, leo la palabra, voy a la iglesia, sí, ayudo, sirvo, pero tengo miedo. Tengo miedo. ¿De qué tenés miedo? No puedo subir al escenario a predicar, tengo miedo, me agarra... ¿Cómo que tenés miedo? ¿Estás con Jesús? ¿Estás con Dios? No, tengo miedo, no sé qué va a pasar, no quiero dar el paso, pero estás con Jesús. 20 veces repitemos el versículo de Josué 1:9. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo estaré contigo donde quiera que vayas. Y estoy cansado de escuchar a muchos hermanos tener fobia espiritual, hermanos, de verdad. Y me incluyo. Pero este último tiempo empecé a entender, a caminar por fe. ¿Cómo podemos tener miedos diciendo estando con Jesús? Estamos viviendo lo mismo que vieron estos discípulos, una agorafobia, en que empieza a trastornarnos la mente y nuestro comportamiento empieza a ser diferente. No tengo miedo, no soy capaz, me da vergüenza, No, es que hay un trastorno mental atrás. Hay una herida mental. Y vamos a ver qué es eso, porque de verdad, más en estos tiempos donde la tierra espera la manifestación de los hijos, tener miedo de predicar el evangelio, tener miedo de subir a un escenario y predicar lo que hizo Jesús en nuestra vida. No, tengo miedo, me da temor ahí. Me da ansiedad, me da pánico. No conocemos a Jesús realmente. No conocemos a Dios, no conocemos las obras del Espíritu Santo, no tenemos una comunión del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. Entonces pregúntate si me está agarrando este tema. Esto es porque no hay libertad realmente en tu vida. No hay libertad, hermano, no estás con Dios.
perdón que te lo diga así, no estamos con Dios. No está Dios allí. Sigamos viendo. La agorafobia es un trastorno mental y del comportamiento, específicamente un trastorno caracterizado por la presencia de ansiedad. Y acá se resume todo. Anota esto, ansiedad. En lugares o situaciones de los que es difícil escapar o en los que si aparece una crisis de angustia o síntomas puede no disponerse de ayuda, va a aparecer la ansiedad. Claro, acá estaban los discípulos en la barca, pero claro, vieron a Jesús caminar y entraron en una crisis de angustia con unos síntomas donde ellos venían, ¿quién nos va a ayudar ahora? No estamos aquel con el que levanta a los muertos ni nada. Y digo aquel, no en una forma despectiva, digo aquel porque ellos seguramente lo tomaban como aquel, en vez de decirle era el Hijo de Dios, está el Hijo de Dios con nosotros, tranquilo. Como tal, está estrechamente relacionada con el trastorno del pánico. Y no es raro que ambos trastornos se manifiesten al mismo tiempo potenciándose entre sí, es decir, sean comórbidos. ¿Qué significa comórbidos? Comórbidos, la presencia de uno o más trastornos, además del primario. Porque eso empieza a ser. Una persona comórbida muchas veces empieza a generar síntomas relacionados al primario. O sea, si ya entraron en ansiedad, van a entrar en pánico y ahí ta. Y empieza ahí. Ya nuestra mente empieza a carburar. Entre los miedos que experimenta quien sufre de este trastorno se puede mencionar desmayarse, sufrir un infarto, ¿sí? Son miedos que experimenta realmente esa persona, ¿sí? Son miedos. Entre los miedos que experimenta quien sufre de este trastorno se puede mencionar desmayarse, sufrir un infarto, ser atacado, perder el control en un espacio público. La agorafobia es el miedo al miedo. Ay, tengo miedo, ay. Tengo miedo que no me vaya bien, tengo miedo que... Ay, no sé qué me va a decir, tengo miedo de enfrentarlo, no sé qué me va a decir. ¿Cómo tengo miedo de enfrentarlo? Miedo. Nosotros estamos con Jesús. Nosotros estamos con Dios. Nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo. Esa parte me impacta. Miedo al miedo. Muchas veces tenemos miedo al miedo. Como ellos. Los agorafóbicos temen las situaciones que pueden generarles sensaciones de ansiedad. Vuelvo otra vez a ansiedad. Miedo a la propia activación fisiológica y a los pensamientos sobre las consecuencias experimentarlas como la idea de morir. Por eso tuvieron miedo de esto. Experimentaron, tenemos miedo. Andá a saber qué se les pasaba por la cabeza y muchas veces así nos pasa a nosotros. El trastorno se les genera probablemente por alguna de las experiencias traumáticas por parte de la persona. ¡Wow! Acá entra el enemigo. Cuando nuestras cosas del pasado no están resueltas realmente. Cuando todavía nuestra alma está herida, está rota. Y no entregamos ciertas cosas a Dios. No hablamos lo que nos pasó en el pasado por vergüenza. Y mientras nosotros guardemos las cosas del pasado en nuestra alma, en nuestro corazón, eso va a empezar a generar trastornos en nuestro diario vivir. Fobia, miedo, porque nos da vergüenza hablar la podredumbre que hay en nuestro ser por vergüenza. Pero eso es una fobia, es un miedo que uno tiene que vencer. Nosotros estamos con Cristo. Recordá este pasaje cuando estaban por apedrear a la adúltera y dijeron: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Ninguno la tiró. Y le dijo, seguramente que Jesús, así con tanto amor, le levantó la carita y le dijo: mira, ¿quién te condena? No hay nadie, ni yo tampoco. Vete y no peques más. Hermano, hermana, tenemos que hablar lo que realmente hay en nuestro corazón. Porque muchas veces de la fobia, los miedos que tenemos, las ansiedades que tenemos, porque hay cosas que todavía no hablamos por vergüenza. Primeramente hablarlo con Dios y después con quien pedir al Espíritu Santo que te muestre una persona para que se cumpla una palabra que es en Santiago capítulo 5 versículo 16. Confiésense las ofensas los unos a los otros. Che, me pasa esto, tata. Estoy ofendido conmigo mismo. No me perdono a mí mismo. Hay que hablar. Porque esas cosas nos contaminan por dentro. No sacar en palabra, no poner en palabra lo que te está pasando, te está contaminando, te está dañando mentalmente.
El trastorno se genera probablemente por alguna experiencia traumática por parte de la persona, quien al evitar las situaciones parecidas, esta desarrolla un mecanismo de aprendizaje. Esto es tremendo, wow. Esta desarrolla un mecanismo de aprendizaje que hace permanecer el problema. O sea, hace permanecer el problema. Nosotros mismos hacemos permanecer el problema. Nosotros mismos generamos el miedo. Claro, a raíz de quién? Del enemigo. Vino a hurtar, matar y destruir. Te quiere comer en la mente. No lo hables. No, ¿qué van a decir de vos? ¿Qué van a pensar? Ay, no te subas. No vayas. Y te empieza a generar ansiedad, pánico, miedo, fobia como los discípulos. Ay, viene Jesús, ahí es Jesús. Es Jesús. Hermano, era Jesús. Menos mal que Jesús le dijo más, él le dijo, yo soy, no temáis. Y ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, el cual llevó enseguida a la tierra. O sea, qué tremendo. Está desarrollando un mecanismo de aprendizaje que hace permanecer el problema. Muchas veces nosotros hacemos permanecer el problema. Entre los factores de riesgo se puede incluir episodios relacionados con intensos niveles de pánico o experimentar eventos estresantes, incluidas las agresiones físicas y sexuales o el abuso sexual o físico durante la infancia. Muchas de las cosas que nosotros hoy nos generan miedo, pánico, inseguridades, temores, ansiedades, es porque hay cosas que todavía no están resueltas desde la infancia. Yo sigo sosteniendo eso, porque muchas de las cosas que en mi testimonio, el que no lo vio está guardado, hablo de que yo duré 17 años llevando una vida mala, porque 17 años había guardado el dolor de un abuso, el dolor de lo que había vivido de chico y demás. Entonces estaba traumado mentalmente. Y en mi mecanismo de defensa, ¿qué hacía? Me consumía alcohol, droga, ira, rencor, peleaba con todo el mundo, porque estaba herido. Tenía miedo de que me hagan lo mismo. Y muchas veces el temer, el no hacer lo que Dios te manda hacer. Ay, no sé si dar el paso de fe, tengo miedo, no sé si resulta. Es que no conoces a Dios, no sé si me va a ir bien. Es que no conoces a Dios. Estás traumado todavía. Hay cosas que no están resueltas dentro tuyo. Y la fe no es por vista. Entonces, la agrofobia suele incluir o desarrollar en la persona afectada otras fobias más específicas, tales como estar o quedarse solo o sola, y hoy lo vemos, que es una agnontafobia, fobia a los lugares cerrados, claustrofobia, a las alturas, acrofobia, a la posibilidad de ser abusado, contraltofobia, al agua, hidrofobia, al agua. O sea, me puse a ver y hay millones de cosas de fobia. Cosas insólitas, fobia a los globos, fobia al plástico, ¿cómo te juega el enemigo? Yo decía, Satanás, que yo jamás te reprenda, qué asqueroso que sos, decía. ¿Cómo miedo al dinero, miedo no sé, Dios mío, le digo, Señor. Pero hoy va a haber libertad en el nombre de Jesús. A estar rodeado de gente, enoclofobia, a las enfermedades, hipocondria, al día o a la noche, nictofobia, al día o a la noche, hermano, miren lo que hace el enemigo. Por no resolver cosas, por no confesar lo que nos pasa, por no hablar lo que nos pasó, por no sacar realmente adentro. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad y uno tiene que vivir. Y vamos a ver los pasajes, cómo nos enseña a vivir Dios libres de todas estas cosas. Al tiempo, al clima, cronofobia, o al sexo, erotofobia. Entre tantas, les número, entre tantas. No obstante, con los síntomas, a todo esto aparecen automáticamente pensamientos negativos o catastróficos, ¿sí? Que es lo más común, que por obvias razones hace que aumente la respuesta fisiológica, convirtiendo su ansiedad en un verdadero pánico. Otra vez ansiedad aparece, volviendo así un caos la estabilidad emocional del afectado, ya que se siente extremadamente fuera de control y asegura que su estado físico-emocional no terminará y culminará en algo catastrófico. Por ejemplo, morir. Por eso mucha gente que dice ser cristiana le tiene miedo a la muerte. Es que realmente no vive Dios ahí. Ahí no vive Dios, ahí no está Dios, ahí no está el Espíritu Santo, ahí no está con Jesús. No puedo dormir, tengo miedo a dormir con la luz apagada. O sea, le tengo miedo a la oscuridad. O sea, no está Dios. Ahí no está Dios, ahí no está Jesús, ahí no está.
Es importante resaltar que los pensamientos negativos o catastróficos aparecen automáticamente, porque es automáticamente. Por eso siempre digo, nosotros nos pensamos, el cerebro piensa. Nosotros lo que podemos hacer es controlar los pensamientos. Ejemplo, te voy a dar un ejemplo. ¿Quién respira? Nosotros los pulmones. Automáticamente, mecánicamente, inconscientemente, estás respirando solito. Pero ¿qué podemos hacer ahora? Controlar la respiración. ¿Y eso qué hace? Lo mismo en los pensamientos. Es importante resaltar que los pensamientos negativos o catastróficos aparecen automáticamente. Claro, aparecen automáticamente. Entonces, ¿el enemigo qué quiere? Que no pienses en tus sentimientos. Che, ¿por qué tengo esta sensación de miedo? ¿Por qué tengo esta sensación de temor? ¿Qué me pasa? ¿Qué vergüenza? ¿Cómo que tengo vergüenza? ¿Vergüenza de qué? No, yo estoy con Dios. Para. Espíritus. Tac, 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 tac. Te quieren desenfocar. Pensamientos. Flechazo del enemigo que está tirando. Entonces ahí es donde uno tiene que... Dice que nuestra mente larga 30.000 pensamientos al día. Si no me equivoco. 30.000 pensamientos al día. Imagínate de cuáles de esos pensamientos nosotros realmente nos detenemos a decir, bueno, para este me sirve. Hay muchos que lo dan por inercia. Entonces generamos, como decíamos, una realidad que no es. Estos muchachos vieron a Jesús acercarse a la barca y tuvieron miedo. O sea, en los pensamientos, andá a saber qué generaron ellos. Generaron una realidad que no era. Tuvieron un razonamiento, un comportamiento, algo irracional, porque eso es el trastorno. Algo irracional, incoherente. ¡Wow! Miren lo que hace el pensamiento automático. Por eso nosotros tenemos que... Por eso la palabra de Dios dice, mediten en mi palabra de día y de noche, sin cesar en su corazón. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si nosotros hablamos miedos, porque en el corazón no está Cristo Jesús. Si hay temor, no está Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tal como piensa el hombre en su corazón, dice la palabra, tal es. O sea, es como piensa, ¿en dónde? En el corazón. Esto piensa. Tal como piensas, porque del corazón nacen los homicidios, las fornicaciones, los adulterios, los maltratos, los asesinatos, las infidelidades. Del corazón emana la vida, pero es más engañoso que todas las cosas. Entonces uno tiene que meditar cómo está mi corazón, pensar qué abunda en mi corazón, qué hay. Por eso declarar Ezequiel 36:26, Señor, saca este corazón de piedra y pon un corazón de carne, un corazón tierno y compasivo, un corazón recto y obediente a tu palabra. Mediten para controlar los pensamientos, porque el enemigo se va a meter ahí. ¿Dónde viene? A hurtar, matar y destruir, acá, en la mente. Entonces aparecen automáticamente esos pensamientos, y como venidos de la nada. Realmente así son, porque así se maneja el enemigo. Aun cuando la persona se esfuerce en no tenerlos, y muchas veces nos esforzamos por no tener pensamientos lujuriosos, o cuando pensar en un pasado, o pensar en cosas que vos ya sabés que estás pensando mal. Vos sabés que esos pensamientos no le agradan a Dios. No hace falta que te digan ni nada. Ya vos y yo sabemos los pensamientos que no le agradan a Dios y que parecen de la nada automáticamente. Y vos decís, no, pero ahí hay algo que hay que hacer. Señor, arrebato todo pensamiento altivo contra el conocimiento de tu palabra y lo llevo cautivo a los pies de Cristo. Y hago así, lo llevo. Y automáticamente el pensamiento se va. Porque se va a venir por el alma, porque somos seres carnales. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne no quiere hacer las cosas bien. La carne es así, engañosa. Entonces el enemigo va a jugar con esa, ¿con nuestra qué? Con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, alterándonos la realidad, haciéndonos ver otra. Por eso muchas veces hay personas, y le pasa, ¿no?, que aunque las personas se esfuercen en no tenerlos, lo que a su vez aumenta la respuesta fisiológica, o sea, aparecen igual. El problema es cuando no los controlas y no los llevas a los pies de Cristo y das la realidad del temor, del miedo, de lo que va a pasar si enfrentas a una persona. Tengo que enfrentar a una persona y hablarle la verdad porque me pasó esto y me da miedo ir. Estás generando una realidad, hay una furia ahí, hay un trauma, hay algo que no está sanado realmente. No estás con Dios, no estamos con Dios. Entonces, dependiendo la sensación aguda que se experimente, es el pensamiento que
que su sistema nervioso autónomo, vamos a leerlo, su sistema nervioso autónomo, o sea, el cerebro, por eso digo, es un sistema, el sistema nervioso autónomo es el cerebro que genera pensamiento, nosotros no pensamos. Por eso muchas veces no escucharon la frase que te dicen, che, piensa antes de responder. La Biblia lo dice también, no se apresuren con la lengua. Antes de responder, piense lo que van a decir, porque hasta el que guarda silencio se lo cuenta por sabio. Porque nosotros no pensamos realmente lo que decimos. Yo preparando esto digo, por eso, Señor, oro que no sean palabras humanas porque yo ya entiendo cómo trabaja mi cerebro. Sebastián, por eso dice, el alma sin ciencia no es buena. Si nosotros no desconocemos estas particularidades de cómo funciona nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, nuestros pulmones, que son los que ellos respiran, nosotros, vuelvo a reiterar, podemos controlar la respiración, nosotros podemos controlar nuestros pensamientos y ver qué está pasando. Nosotros vamos a vivir como los caballos con una carrera, con vendas acá y... Entonces, el pensamiento que su sistema nervioso autónomo, el cerebro, dará donde frecuentemente aparece el miedo. Lo vuelvo a leer. Dependiendo la sensación más aguda que se experimente, es el pensamiento que su sistema nervioso autónomo dará donde frecuentemente aparece el miedo. Y muchos miedos son muchas veces ataque al corazón, a morir, a desmayarse, a ahogarse, a asfixiarse, a perder el control, a volverse loco. Miedo al miedo, ay que tengo mariposas en la panza, estoy ansioso. Está generando lo mismo que le pasó acá a los discípulos. Lo voy a volver a leer. Acercándose a Jesús, viendo que se acercaba Jesús a la barca, andando sobre el mar, se acercaba. Tuvieron miedo. O sea, están con Cristo. Estaban con el Hijo de Dios, ¿cómo puedes tener miedo? Es importante resaltar que los pensamientos... pero miren lo que englomera todo esto que aprendimos recientemente, ¿sí? Trastorno de ansiedad. Antes, una neurosis de ansiedad. Es un término que abarca diferentes formas de un tipo de enfermedades mentales. Y todo tiene que ver con la ansiedad. Señoras y señores, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Es un término que abarca diferentes formas de un tipo de enfermedad mental, caracterizado por ansiedad, miedo y cambios de conductuales asociados. Mientras que la ansiedad, vuelvo otra vez, todo se relaciona a ansiedad, es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura. Por eso los discípulos ahí tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque se anticiparon a una amenaza futura. No había amenaza. Era el Hijo de Dios caminando sobre las aguas. Lo que pasa es que ellos subieron a la barca, no esperaron nunca a Jesús, como vieron, porque no entendieron su propósito. Como si Jesús entendió que lo que venían a buscarlo para ser rey, y se fue. Porque él dijo, esto me vienen a poner una corona de plata y de oro, y yo ya sé para qué vine a la tierra, a buscar una corona de espina. ¿Para qué? Para hacerme rey por siempre. No en una corona donde la polilla y el moco rompen, donde el ladrón minan y hurtan, donde el cuerpo se desvanece. No. Lo que hicieron los discípulos, hicieron todo lo contrario. No entendieron, no esperaron a Jesús, se subieron a la barca y se fueron. Y ahí entró el miedo, vino el viento y generó miedo, vinieron las tribulaciones, y hoy tal vez estás viviendo que no puedes llegar a fin de mes, que te hirieron, que te fueron infiel, que te lastimaron, que no esto, que no te sale lo otro, y empezás a generar miedo. ¿Por qué? Porque estás en esos vientos que te están golpeando, en esas cosas que te están pasando. Subiste a tu barca, pero no subiste a Jesús, no esperaste a Jesús, no entendiste que todas esas circunstancias, como dice Santiago capítulo 1, versículo 2 al 15, alegraos cuando se hallen en diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia, la paciencia firmeza, y la firmeza carácter, y el carácter amor, porque las pruebas producen fe. Pero cuando las pruebas vienen sin que nosotros estemos en Jesús, vamos a tener miedo como los discípulos, porque no entendemos con quién caminamos, hacia dónde vamos y por qué estamos en este camino. Y estamos en este camino para ir y salvar a aquellos que se están perdiendo por estas enfermedades. Porque el enemigo los confunde en la mente. Porque hay muchos hermanos en Cristo y me duele verlos que dicen, tengo miedo, tengo temor, ay, no, estoy ansioso. No conoces a Dios. No está el Espíritu de Dios en vos realmente. No lo está.
Perdón que te lo diga así, que sea muy cruel, pero es lo que siento en el corazón que debo decirte. No está, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. El amor echa fuera todo temor, y ahora vamos a ver ese pasaje. El perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Acaso puede estar la luz y las tinieblas unidas? No. Mientras que la ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura. El miedo implica una respuesta emocional a una amenaza inminente. Estas respuestas pueden producir síntomas físicos como taquicardia, temblores, que suelen mejorar con conductas evitativas. Existen múltiples trastornos de ansiedad, nuevamente la ansiedad, entre los que se incluyen el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad social, el trastorno de ansiedad por separación, la agorafobia, el trastorno de pánico, nuevamente el pánico, el mutismo selectivo y las fobias, de multiforma de fobias, porque hay, bueno, lo dije al principio, hay fobia a todo, fobia hasta el papel. Entonces vemos que el pánico es un trastorno de ansiedad, la fobia es un trastorno de ansiedad, deriva de la ansiedad. Las inseguridades que hoy vives son un trastorno de ansiedad, hermano, hermana. El temor, el miedo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Porque como bien caracteriza a la ansiedad, es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura. Si todavía no está pasando eso, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué tenés miedo? ¿Por qué teméis? Dice el Señor. ¿Acaso no te he dicho que si crees verás mi gloria? ¿Acaso no te he dicho que yo estaré contigo hasta el fin? Hoy es una mañana porque hay gente que necesita, y después va a ver este video, y hay gente que va a ser libre. Se van a romper cadenas. Porque Jesucristo vino a liberar, a restaurar, a dar vida y vida en abundancia, vida eterna en Cristo Jesús. Cristo restaura, salva y liberta. Amén, gloria a Dios, gracias Jesús. Y muchas veces nosotros somos los mismos que los que sufrieron acá los discípulos en la barca, cuando vieron caminar a Jesús. ¿Nos agarra miedo? Las situaciones, vienen problemitas, te golpea la escasez, te golpea la falta de trabajo, el poco aumento de sueldo, esto, y te empieza a agarrar ahí, ¿cómo voy a llegar a fin de mes? Ay, tengo miedo, no sé qué voy a vivir. Cuando Jesús en la palabra nos dijo, no se preocupen de estas cosas, Mateo capítulo 11, versículo 32, del 30 al 32, al 33, del 28 al 32. No se preocupen de estas cosas. Los que se preocupan de estas cosas es porque no conocen a Dios. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesiten será añadido. Y estas cosas serán añadidas. Entonces, cuando entramos en miedo, en la ansiedad, ¿por qué va a pasar con nuestro futuro que es incierto? Porque la ansiedad es generada por eso, porque nuestro futuro es incierto. Entonces empezamos a prever que viene una amenaza inminente. No vamos a tener una buena economía, nunca vamos a llegar al auto, nunca vamos a llegar a la casa, nunca vamos a tener una buena familia, un buen esposo, una buena esposa. Entonces agarramos lo primero que venga, agarramos el primer noviecito que más o menos anda en Cristo, pero anda ahí. Agarramos la primera noviecita que dice que está en Cristo porque va 2 meses a la iglesia, pero está más, o hace 1 año, pero está más en el mundo que en la iglesia. ¿Por qué? Por ansiedad. Y elegimos malas personas, elegimos malos trabajos porque no oramos a Dios, elegimos malas compras, hacemos malos negocios por la ansiedad. Simplemente por la ansiedad. Porque ahí juega el enemigo. El enemigo juega con eso, con tus pensamientos, con la ansiedad, con los traumas que has vivido. Y si no sanaste tus traumas, no hablaste de tus traumas, va a empezar a generar ansiedad. ¿Por qué? Porque estás roto. Estás herido. Y empiezas a generar realidades donde no la hay. Cuando Dios nos dijo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles un futuro, un bienestar y una esperanza. Amén, gloria a Dios. Eso tenemos que pensar todos los días. No, qué temor, no, qué miedo, no fuera el miedo. Dios me dijo que tiene pensamiento de bien y no de mal para darme un futuro y una esperanza. Yo voy a pensar en lo que Dios pensó en mí, en lo que ya dijo. Eso va a haber en mi vida. Voy a tener un bienestar, un futuro, una esperanza. Me espera un futuro prometedor. Me espera un bienestar prometedor. Aunque hoy vea todo negro, aunque vea todo nublado, aunque en mi barca hoy Jesús se me bajó porque yo me arranqué. Te espero, Jesús, te espero. Oro, Jesús, te espero. Venía a mi barca, subí de nuevo. ¿No ves que perezco? Estoy pasando por tormentas. Tenés que hacerte libre por el poder de la palabra.
Y así somos, como los discípulos muchas veces, generando miedo cuando vieron a Jesús caminar por el agua. Era Jesús. O un Jonás que escapaba del llamado por miedo, porque tenía que ir a Nínive, a predicar a Nínive, donde descuartizaban a las personas, le hacían toda clase de atrocidades. Dicen que a las personas, los de Nínive, le sacaban la piel viva. Imagínate que él tenía que ir a llevarle el evangelio allá, porque Dios los, pero que se arrepientan, y que esto, no, que se mueran, dijo este. ¿Qué voy a ir allá? Miedo tenía Jonás, y dice que se fue para otro lado, para Tarsis, si no me equivoco, y Dios lo... Entonces, Dios te llama dos veces. Una, te lo vas a ir a hacer por compromiso o si no por obligación. Te va a mandar un pez para que te traiga y vas a tener que ir a hacer, y te va a vomitar donde tiene que vomitar, porque dice que el pez lo vomitó a Jonás después al cabo de 3 días. Y se fue a hacer lo que tenía que hacer. A veces nos pinta la de Jonás. Ay, esto es mucho para mí. Dios te llamó a algo. Dios te llamó por un propósito. No estás viendo el live porque sí. Es porque Dios te está capacitando, te está formando, te está instruyendo, te está dando aliento de vida. No temáis. Yo soy. No temáis. Yo soy. Yo soy. No temáis. No temas. O un Elías que venía haciendo toda clase de obra pero se escondió en una cueva. Por temor, por miedo. Y venía a hacer tanta cosa, había destruido a los profetas de Baal, a los 400 profetas, 400, que alguien me corrija, que había hecho cada cosa. Y tuvo miedo. O como dice la palabra, alegraos, mejor dicho, en diversas pruebas. Alegraos cuando se hallen diversas pruebas, Santiago capítulo 1, versículo 2 al 15. Pero cualquier prueba lo desenfoca, muchas veces. Cualquier prueba nos desenfoca. ¿Por qué? Por temor. Y muchas veces Jesús a eso nos compara como un hombre insensato. Unos versículos antes, si no me equivoco, Jesús habla y dice, yo les diré con quién los comparan. Aquel que lee mi palabra y la hace, yo lo voy a comparar con quién es. Es un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y vinieron tormentas, y vinieron esto, y vinieron lo otro, huracanes, y pegó contra aquella casa y no se derrumbó. Pero aquel que no la pone en obra, que no practica, que no la cree, yo sí le voy a decir a quién es. Es un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena, y vinieron tormentas, huracanes, tempestades, viento, pum, y derrumbó aquella casa. La roca es Jesús. Y estos se subieron en la barca sin la roca. Y cuando vino un vientito fuerte, se levantó el viento y vieron a caminar a Jesús por debajo, sabiendo que era Jesús. No pensaron que era, veían que era Jesús, pero su mente estaba en otro lado, generando otra realidad. Es un fantasma, le han dicho. Entonces, ¿dónde estaban construyendo su casa? No en Jesús realmente. ¿Dónde construimos cuando tenemos temor y miedo? ¿No estamos construyendo en Jesús? Y nos agarra fobia espiritual de ir a predicar, de ir a servir a la iglesia, de ir a hacer lo que Dios te mandó a hacer, de ir a servir y hacer lo que Dios te mandó a hacer. No voy a hablar, no voy a predicarle porque, bueno, con el tema del LGTB, no, me van a dar duro. ¿Y quién dijo que en la Biblia, a quién no le dio duro de los discípulos esto? Estos eran verdaderos cristianos, que iban a predicar en ese tiempo, y los perseguían, y los torturaban, y los asesinaban, y los mataban. No voy a hablar de la pedofilia porque, bueno, como se va a aprobar una ley que va a aprobarla, porque tengo miedo. No voy a hablar contra el homosexualismo porque, bueno, hay que amar a todo el mundo. Sí, hay que amar a todo el mundo, pero hay que decir las cosas como son. O sea, si vos, los que se echan con varones, los que se echan con mujeres, varón con varón, mujer con mujer, los afeminados, los homosexuales, no van a entrar en el reino de Dios. Dios sí los ama. Dios te ama al que practica el LGTB. Dios ama eso. Sí te ama. No comparte lo que haces. Y vas a tener tu condenación. Eso hay que predicar. Vos sos un religioso, vos no me amás. No, sí te amo. Y porque te amo te quiero salvar tu alma para que no se te pierda. Pero nos cuesta decir eso. ¿Por qué? Porque vas a ir a enfrentar. Y parece que tiene más fuerza el enemigo que nosotros, y nos agarra una fobia espiritual. Miedos. Que yo muero por Cristo. Te guste o no te guste, te vas a ir al infierno. Si seguís practicando lo antinatural, lo que dijo Dios, que no llamen bueno a lo malo y malo a lo bueno, que no tomen lo dulce por lo amargo, te vas a ir al infierno. Te vas a ir al infierno. No te condeno, pero te tengo que hacerlo saber. Hay un cielo y un infierno. Te amo tanto que quiero salvar tu alma. El enemigo te está engañando en la mente. Pero por miedo no vamos. Por eso la palabra dice, el reino de los...
El reino de los cielos es para valientes. Y solo los valientes lo arrebatan. En otra, la traducción original dice, el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos lo arrebatan. Sufre violencia desde el principio. Y para estar predicando la palabra y para ir a llevar las buenas nuevas. Y en este tiempo, donde la ley del aborto, donde esto, donde el LGTB, el homosexualismo, que la pedofilia, que la zoofilia que ya aprobaron en España, tenés que tener a Jesucristo cimentado dentro tuyo. Tiene que estar el Espíritu Santo en tu vida, asegúrate de eso. Tenés que estar cimentado en la palabra, porque nos vamos a enfrentar con cosas que si no estamos en la Trinidad, estamos con el Padre, estamos con el Hijo y estamos con el Espíritu Santo, vamos a temer. Nos va a agarrar fobia espiritual y no vamos a ser efectivos ni eficaces. No vamos a haber entendido para qué fuimos creados, llamados. Ustedes que están ahí del otro lado, 9 conectados ahí, ustedes son 9 líderes. Hay mujeres y varones ahí, líderes para cambiar una generación. Van a ser pastores, profetas, evangelistas, apóstoles, salmistas. Pero por sobre todo, todos van a predicar, porque Jesús dijo, vayan y hagan discípulos por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. O sea, por naturaleza ya nosotros tenemos que predicar de Jesucristo, por amor a otros. Entonces, cuando construimos en el amor de Dios, para ir terminando, no hay ansiedad, no hay temor, no hay trastorno, no hay miedo, no hay inseguridad, no hay pánico. No hay. ¿Por qué? Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de templanza. 2 de Timoteo 1:7. Reina Valera dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por eso no podemos temer, por eso no existe el miedo. ¿Por qué? Porque pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. O sea, dominio propio, NTV. Esas son nuestras características. Como hijo de Dios, ¿qué miedo a qué? ¿Temor a qué? Yo voy a predicar la palabra. Te guste o no te guste. Te la voy a predicar con amor. En exhortación, con dureza, y las cosas del evangelio no hay que hablar, ay, bueno, mira, no tengas miedo, porque mira, Dios dice, no. Lo sagrado muchas veces se nos vuelve común y tenemos que hablar la palabra de Dios con mucha diligencia, con mucha ciencia en nuestra alma, con mucha revelación del Espíritu Santo, con mucha sabiduría, con mucho discernimiento, con mucho amor claramente. Y porque tenemos mucho amor, tenemos que hablar las cosas como son. Porque eso es el amor, no querer que el otro se pierda. Si un amigo te dice todo el día que sí, no es tu amigo, no te quiere. Porque tu amigo, el que realmente te quiere, te va a llevar la contra todo el tiempo. Porque sabe que sos mejor, que vas a poder dar. No, pero fíjate esto, mirá, Sebastián, revisá aquello, chequea esto. Mirá esta, no, acá te equivoco. Porque te quiere hacer ver bien. Pero el que no te dice, ay, no sé, no, bueno, tenés miedo, bueno, no subas el enseño, tranquila. Cuando se te pase el miedo, bueno, después vení y predicá lo que Dios puso en tu corazón. Cuando ya Dios te llamó a hacer algo, ¿cómo? ¿Qué clase de amigo? No, ese no es un amigo. Ese no tiene a Dios tampoco. No, yo los aliento hoy con estos pasajes bíblicos, no con mi conocimiento humano. Por eso así te dice el Señor, porque Él sabe los pensamientos, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. No tengas ansiedad, echamos fuera la ansiedad en el nombre de Jesús, la atamos, calla, enmudece, la atamos en la tierra, la atamos en los cielos y sale de nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús y se va al fondo del abismo, a donde pertenece. Filipenses 4:6. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo, digan a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Mientras vivamos en Cristo Jesús y no agarremos nuestra barquita y empecemos a zarpar como los discípulos, nuestra mente y nuestro corazón van a estar sanos. No va a haber ansiedad, no va a haber pánico, no va a haber trastorno mental, no, nada. Mentira del enemigo, Jesús Hamashiach, reprenda a Satanás. No va a haber nada, porque Él dice acá la palabra, gloria a Dios, la paz de Dios cuidará mi corazón y mi mente mientras viva en Cristo Jesús. Entonces asegurémonos que en nuestra barquita siempre esperemos a Dios. ¿Qué es la barquita? En el caminar que hoy tenés en el día. Asegúrate de antes de salir de tu casa o lo que tengas que hacer, de haber arrodillado y orado a Jesús. Jesús, acompáñame. Espíritu Santo, acompáñame. Padre, acompáñame. Ángeles de tu ejército, acompáñame. Acompáñenme.
para no pensar en nada, guarda mi corazón y mi mente. Hazme tener pensamiento de bien y no de mal. ¿Por qué? Porque Jehová, Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Deuteronomio 31:6, esforzaos y cobrad ánimo, te dice el Señor. No temáis ni tengáis miedo de ellos, que Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. No calles, no enmudezcas. Si Dios te mandó a predicar, andá y predicá. No temas, porque es el Espíritu del Señor que está sobre ti. Es el Espíritu Santo que está sobre ti. El enemigo con la fobia espiritual nos quiere callar, porque sabe cuando nosotros hablamos la palabra de Dios que viva y eficaz, vamos a ser eficaces. Y vamos a llamar a lo que estaba muerto vivo. Y vamos a sacar lo que estaba en las tinieblas a la luz. Pero sana tu alma. Si tenés que confesar algo espiritual que te pasó, confesalo. Hacete libre. Eliminar el trastorno. Y seguir para adelante. Que Jehová va con vos. Él nos desampara, Él no nos desampara, no nos hace tener miedo. Deuteronomio 31:8 dice, y Jehová es el que va delante de ti, Él va delante de ti, Él va delante de mí, Él será contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Hay muchos que son, ay, soy tímido. No sos tímido. Realmente no, es el enemigo muchas veces que pone esa timidez. Son dos cosas diferentes. Una cosa es ser tímido por algo inusual, que esto. Pero otra cosa es ya ser tímido en lo que es compete en lo espiritual, a donde nosotros ya Dios nos mandó. Y acá no dice la palabra, y Jehová es el que va delante de ti. Él será contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas, ni te intimides. ¿Cómo no vamos a intimidar por las cosas que hoy escuchamos? La otra vez escuchaba a una persona cristiana y me decía, tengo miedo. ¿De qué tenés miedo? No sé si dar este paso. Ya Dios me dio, me dice, miren lo que me dice, Dios me dio todas las confirmaciones. Me mostró en sueño, revelación, palabra, pero tengo miedo. Entonces no estás con Dios, le digo. No estás con Dios. No, ¿por qué? No, pero ¿cómo? ¿Cómo me decís? No estás con Dios. Si ya Dios dejó escrito, esfuérzate y sé valiente, ve que yo estaré contigo donde quiera que vayas. Acá vemos los versículos. Y Jehová te va delante de ti, Él será contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas. Le digo, no te intimides, anda. Pasa que estás en un ataque de ansiedad porque querés saber lo que va a pasar, porque el futuro incierto nos genera ansiedad. ¿Y si no me sale? ¿Y si no lo logro? ¿Y si no puedo? Y ahí es donde te quiere el enemigo, en tu zona de confort, que vivas ahí, que nunca salgas de ahí, que nunca puedas crecer laboralmente, que nunca puedas crecer espiritualmente, que nunca puedas crecer como persona, que nunca pueda crecer tu matrimonio, tu noviazgo, tu familia, nunca. Por miedo, por intimidez, porque nos intimida acá. Salmo 27:1 dice, Salmo de David, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién, hermano, hermana? ¿Cómo hoy podemos tener miedo? ¿Cómo podemos tener temor? ¿Cómo podemos tener timidez? ¿Cómo? Si Jehová va con nosotros como poderoso gigante adelante. Amén, gloria a Dios. Isaías 41:10, no temas, que yo soy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén, gloria a Dios. Mateo 21:22, y todo lo que pidierais en oración creyendo, lo recibiréis. Señor, en esta hora oramos por todos los que están acá conectados, Señor. Ato, Señor, al espíritu de depresión. Ato ahora, Señor, todo trastorno mental, Señor. Todo espíritu de pánico, Señor. Todo espíritu de ansiedad, de acrofobia, Señor. La ato, de agrofobia, Señor. La ato ahora. La ato en la tierra y la ato en el cielo. Calla, enmudece y sale por donde entró, por aquel trauma que ha sufrido, por aquel dolor, por aquella herida del alma que haya querido entrar estos demonios, Señor. Estos espíritus asquerosos, estos demonios, Señor. Los ato, callan, enmudecen y los echo fuera al fondo del abismo donde pertenecen, Señor. No tienen arte ni parte, Señor. Donde la sangre de Jesús los ahoga. En el nombre de Jesús nos declaramos libres, Señor. Declaramos nuestra mente, Señor, nuestras neuronas, nuestro cerebro, que es sano, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que tú restauras las neuronas, que tú restauras, Señor, nuestra mente, que tú restauras nuestro cerebro, Señor. De todo daño, de todo trauma, Señor, que generó la herida de un pasado, de lo que nos hicieron, de lo que nos lastimaron, hasta que de nosotros mismos nos hicimos, Señor. Sánanos, nos declaramos sanos en el nombre de Jesús. Declaramos sano nuestra mente en el nombre poderoso de Jesús. Nos declaramos sanas nuestras neuronas, Señor. Nos declaramos sanos, Señor.
Nos declaramos sanos en el nombre de Jesús con tu preciosa sangre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Ya no hay temor. Ya no hay temor. Ya no hay timidez. Ya no hay miedo. Ya no hay ansiedad. Ya no hay pánico. Ya se fueron en el nombre de Jesús. Somos libres. En Cristo somos libres. En Cristo somos libres. Libres, 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 libres. Él vino a traer vida y vida eterna y vida de abundancia. Hacernos libres de las artimañas de Satanás, de sus cadenas. En el nombre de Jesús ya está vencido. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27, Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Señor, en esta hora yo no tengo miedo. Voy a salir a proclamar el reino de Jesucristo, tu reino, Señor. Voy a salir a proclamar arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo viene pronto. Maranata, ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Pon a esas personas que tengamos que liberarlas del miedo, Señor. Danos, Señor, dice, tu palabra nos enseña que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Echarán fuera demonios, Señor, y vamos a echar fuera demonio, todo demonio de pánico, todo demonio de ansiedad, todo demonio, Señor, de temor, de inseguridad, de timidez, Señor. Lo vamos a echar fuera en el nombre de Jesús. Todo demonio de fobia, de cualquier tipo de fobia, se va fuera en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que estas señales lo sigan para ir a liberar, porque hay mucha gente que hoy vive en depresión, en ansiedad, Señor, a causa de lo que ve, de lo que escucha, porque no está escuchando tu palabra, porque no te está viendo a ti, Dios. Porque en su barca no estás tú, Jesús. Gracias, papá. Gracias, Jesús. Juan 4:4, primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios. Hijitos, vosotros sois de Dios. Hijito, hijita, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Qué ansiedad, qué pánico, qué miedo, qué temor. Yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios, yo voy adelante. Jesucristo fue adelante con amor y dio la vida en la cruz. ¿Cómo? ¿Cuánto más yo? Si en esta tierra estoy de paso. Ahora, ¿estás entendiendo que en esta tierra estás de paso? Porque si no entendemos que en esta tierra estamos de paso, no podemos ir a predicar nada. Si no entendemos qué estamos haciendo acá en la tierra, mejor vivir conforme como vive el mundo y listo. Pero si entendemos, tenemos que nosotros somos de Dios. Nosotros somos de Dios. Nosotros declararlo, yo soy de Dios. Vosotros sois de Dios. Y habemos vencido. Porque el que está en vosotros, el que está con nosotros, es mayor que el que está en contra de nosotros, el que está en el mundo. Ya sabemos quién es el que está en el mundo. Por eso, hermano, hermana, para ir cerrando, todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos. Y en ellos, Dios. Amén. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor. Amén. Y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Amén. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor del día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. ¿Estás viviendo como Jesús vivió en este mundo? Porque si hay temor, si hay miedo, si hay inseguridades, si hay ansiedad, si hay depresión, es porque no estás viviendo como Dios quiere que vivamos. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y si tenés miedo es porque tenés miedo del día del juicio. Porque no puedes mirar a Dios a los ojos. Pero hoy te invita hoy Dios. Hoy está desnudando nuestro corazón, Dios. Nos invita. Dios está desnudando, nos invita. Hey, quiero sanar sus traumas. Quiero sanar sus trastornos. Porque Él ya está vencido. Pero quiere venir a matar, hurtar y destruir. Pero yo vine a dar vida y vine a dar abundancia, dice Jesús. Él te quiere sanar, nos quiere sanar. ¿Pero cómo? Todos los que declaren que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que declaren que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí entra la sanidad. Ahí entra la restauración. Ahí entra la libertad, la liberación, el amor. Cuando declaramos, confiamos y creemos que Dios le levantó de los muertos,
y que dio la vida por nosotros y al tercer día resucitó en gloria y en majestad. Sino, por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar delante de Dios con confianza porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es porque es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Si tenemos miedo es por temor al castigo. Cuando tenemos miedo es porque estamos viviendo un pecado. Tengo miedo de orar, no puedo orar, no sé, tengo miedo, no hay espíritu que me... Porque estás en pecado. Así de simple. Porque estamos viviendo un pecado. Porque no guardamos la santidad. Porque no guardamos la obediencia. Porque somos desobedientes. Porque no ponemos la palabra en práctica. Porque hacemos lo que sentimos y no lo que no. No le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe. Pero el perfecto amor echa fuera todo temor. ¡Ey! 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 A ti te hablo que te quedaste hasta el final. No temas. A ti te hablo. Mi presencia irá contigo a donde quiera que vayas. Mi presencia irá contigo donde quiera que vayas. Esfuérzate y sé valiente. Que mi diestra victoriosa te va a sacar en victoria. Solo abre tu corazón. Saca lo que hay en él. Confiesa tus traumas. Hazte libre, yo ya te hice libre. Pagué el precio en la cruz por tus pecados. Y todo decreto que había escrito fue abolido por mi sangre. Y toda condenación que ya estaba escrita fue abolida por mi sangre. Pagué en la cruz el precio de tu alma. Pero necesito que te arrepientas, que saques lo que no hay dentro tuyo. Lo que te genera miedo, ansiedad, temor, pánico. Ya lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Ya luchamos. Mi diestra victoriosa te sustentará. Mi Santo Espíritu te guiará. Mi amado Hijo Jesús te fortalecerá, porque todo lo podrás en Él que te fortalece. Por eso recordemos Hebreos 11:6. Pero sin fe, todo esto que hablamos es una sola cosa. Depende de una sola cosa, de tu fe, de que tengas fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, hermano, hermana. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. ¿Crees que hoy está Jesús? ¿Crees que hay un Dios? No tengas miedo. No tengas miedo. No temas. No te intimides. Esfuérzate, sé valiente. Que Él está contigo donde quieras. Así que levántate, toma valor, fuerza y haz lo que tenés que hacer hoy. Haz lo que tenés que hacer hoy. Dice, el que cree y él se acerca a Dios y cree que le hay y que es el ganador de los que le buscan. Vuelvo a leerlo, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sos galardonador. Sos galardonador, galardonadora. ¿Qué significa eso? Galardonador, que es un premio, una recompensa por méritos o servicio. ¿Sabes cuál es el mérito? Mantenerte en Cristo. Y vas a tener un premio. ¿Sabes cuál es el premio? La corona de vida. Que el día del juicio, como leímos recién en 1 de Juan capítulo 4, versículo 15 al 18, el día del juicio no tendremos temor, sino que podemos estar delante de Dios con confianza. Yo sé que voy a estar delante de Dios con confianza. Yo lo creo, porque le pido todos los días a Dios que me saque el temor, saque el miedo, saque la ansiedad, saque el pánico. Que todos los días trabaje en mi corazón, que me llene de amor para ir a predicar las buenas nuevas del reino. El Espíritu del Señor está sobre mí, que me ha ungido para predicar las buenas nuevas del reino, para predicar el año agradable del Señor, para llevar libertad a los cautivos, sanidad a los quebrantados de corazón, libertad a los que hoy están presos en sus mentes de estas cosas. Por eso el estar en Cristo, como dice Colosenses 2:8, es estar completo. No hay miedo, no hay fobia, no hay temor, no hay ansiedad, no hay pánico, no hay nada en el nombre de Jesús. No hay nada. Nada de eso. 1 hora y media predicando el Espíritu Santo. Hasta acá, la palabra de Dios. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Y
¿Cómo no terminar esta oración? No seamos como esos discípulos que iban en la barca, sino que Dios hoy nos dice, Jesús nos dice, yo soy, no temáis. Yo soy, no temáis. Yo soy el que soy, no temáis. Yo soy el gran yo soy, no temáis. Mi presencia irá contigo donde quiera que vayas. Esfuérzate y sé valiente. Nada más te pido eso, que te esfuerces y seas valiente. Que te levantes todos los días, que me busques en la palabra, que seas valiente cuando tengas que defender tu creencia, tu fe en mi Hijo, porque no la van a compartir, pero sé valiente, porque yo estaré contigo ahí, aunque vengan los piedrazos, aunque vengan las malas palabras, los insultos, los escupitajos, porque van a llegar tiempos donde serán aborrecidos por toda la gente a causa de mi nombre, dice Jesús. No temáis, yo soy. Y aquel que persevere, le daré la corona de vida. Padre, quiero ir contigo. Padre, perdóname por muchas veces temer, por tener miedo, por muchas veces callar cuando tenía que haber hablado de tu palabra, pero el temor me cerró la boca. Por muchas veces temer y ir a pedirle perdón a alguien porque no sabía cómo iba a reaccionar, y hoy te pido perdón, Señor, que hoy me des el valor que tenga para ir a perdonar, para perdonarme a mí también y sacar lo que hay en mi corazón, papá. Desnuda mi corazón con esta palabra. Fortaléceme, porque ya no soy un esclavo del temor, ahora soy un hijo de Dios. Y ahí declaralo. Ya no soy una esclava del temor, ya no soy un esclavo del temor, ya soy una hija, un hijo de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Padre, te doy gracias en esta mañana, que esta palabra haya traído libertad, que así es, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Y dice que tu palabra nunca vuelve vacía. Ella va y hace lo que quiere en el tiempo y como quiere, Señor. Que haya libertad, sanidad, restauración en las mentes, para entender, ser entendidos, Señor. Que tenemos que tener ciencia en el alma, porque el alma sin ciencia no es bueno. Y entender lo que nos está rodeando. Entender lo que nos está rodeando. Y defender con la palabra. Y clamar conforme a la palabra, Señor. Y tú enviarás a tu ángel como se lo mandaste al profeta Ezequías, al rey Ezequías y al profeta Isaías, cuando clamaron y el ángel descendió, dice, y destruyó a Sanibequén. Gracias, papá. Clamamos, Señor. Clamamos para que tú nos des la victoria. Porque la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra el príncipe de las regiones celestes, Señor. Contra potestades, deidades, Señor, en el mundo invisible. Por eso, Señor, clamamos para que tú nos defiendas, para que una legión de ángeles de tu ejército celestial se va a acampar alrededor de nosotros. Nos cubrimos con tu preciosa sangre para no temer en la día de la persecución, de la prueba, en los días que se vienen, para que seamos líderes, hijos e hijas efectivos y demos fruto y mucho fruto, Señor. Porque permaneciendo en ti, que tú eres la vid, Jesús, nosotros daremos fruto y mucho fruto. Pero fuera de ti, Señor, igual que los discípulos, vamos a temer y no vamos a dar fruto, Señor. Señor, en nuestra barca del día de hoy, Señor, te subimos, Jesús, te esperamos. Súbete, Jesús, súbete, Espíritu Santo, súbete, Padre. Acompáñanos, guárdanos en el hueco de tu mano. Que así sea. En el nombre poderoso de Jesús. Pero, Padre, haber hablado lo que tú pusiste en mi corazón y lo que el Espíritu Santo manifestó, y que no haya sido nada mi conocimiento humano, te pido perdón si salieron palabras humanas, Señor. Las cancelo en el nombre de Jesús, que solamente queden los frutos del Espíritu, lo que el Espíritu Santo, Señor, quiso hablar al pueblo, lo que habló a mi vida también. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Wow. Hasta acá la palabra. Hasta acá la palabra. Amén, Santo. Gracias, Señor, por la necesidad. Lo necesitaba. El enemigo quiere atacarme con el miedo de perder a mi mamá. Y esa es otra cosa. Pero sentía muy fuerte hablar de esta palabra. Fobia espiritual, y me hablaba el Espíritu Santo. Mis hijos, los que dicen son mis hijos, los que dicen están conmigo.
Hoy tienen fobia espiritual porque no me conocen. Porque se suben a una barca y arrancan solo. Pero hoy Dios vino al encuentro y habló y desnudó tu corazón. Antonella, hoy desnudó tu corazón, como el desnudó el corazón de varios, para que no temáis. Yo soy, te dice el Señor, no temáis. Si tocó tu corazón, si te hizo ver la vida de diferente forma hoy Dios, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, y hoy hay libertad en tu vida, en tu corazón, tenés paz. Compartí este video, porque muchos que hoy están, muchos dicen ser hijos de Dios, que congregan, que leen, que esto, que sirven, y tienen miedo, tienen temor. Y tal vez este mensaje que el Espíritu Santo puso en mis labios, porque yo no soy, es Él, en mí, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, va a sacar el velo, el yugo de esclavitud, y va a mostrarle que el que era, el que es, el que ha de venir, viene pronto a buscar una iglesia, sin arrugas, sin mancha y sin temores. Los bendigo, los amo, oren por mi vida, oren, intercedan por mi vida, por favor. Intercedan por mi ministerio, por favor, porque a medida que uno va hablando más la palabra y va haciéndole abrir los ojos al pueblo, sabemos que Jesús es Hamashiach, que reprenda a Satanás, el enemigo no va a estar muy contento. Oren por mi vida, intercedan por mi vida, hagan un valle espiritual en mi vida, por el ministerio y por todos los predicadores que acá predican, por Lina, por Santo, por Marisol, por Julián, por Elena, por Lady, por Natalia, por Manuel, por Jorge. Hagan un vallado por nosotros, por favor, porque nosotros estamos ya en la obra, comprometidos. Si ayer orábamos y ya nos dispusimos, si tenemos que dar la vida, la vamos a dar. Ya nosotros ya no somos esclavos del temor, somos hijos de Dios. Nosotros no tenemos miedo. El que no conoce a Dios tiene miedo. El que no sabe quién es Dios tiene miedo. Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está con nosotros que en el mundo. No le tengas miedo al que puede matar la carne, dijo Jesús. Tenés miedo a aquel, teme a aquel que puede echar el alma al infierno o la puede llevar al cielo. A ese le temo yo. A Jehová de los ejércitos celestiales, en cumplir, en obedecer. Al único que le tengo temor es a Dios. Ese tiene que ser nuestro temor. Temor a Dios. Temor a Dios. Obedecer su palabra y no vivir en el pecado. Dios los bendiga, Dios los bendice. Duró lo que el Espíritu Santo quiso que dure. Gracias por estar. Como siempre, fuerza, fe y no se rindan. Los amo. Chao.